productividad intelectual y por su severo compromiso. Todos los que lo conocemos a Andrés nos hemos peleado en montonazos de ocasiones con Andrés. Es una característica de Andrés, es un tipo visceralmente honesto, frontal y combativo. Nos hemos enfrentado cuando Andrés estaba al frente del CONICET. Hemos organizado movilizaciones, Andrés, para que escuche cierto tipo de cosas. Una persona que va al frente con sus creencias de la manera más honesta, entonces tuvimos enfrentamientos. Más allá de estos enfrentamientos que fueron circunstanciales, absolutamente circunstanciales, y no coincidieron a problemas de principios, jamás hicieron a problemas de principios, sino a instrumentaciones, al desarrollo de ciertas políticas. Yo creo que el acto de lo que estamos haciendo reivindica esto. Un científico comprometido, honesto y que lucha sin temor, lucha sin temor. No es fácil luchar sin temor. Y en esta facultad tampoco es fácil luchar sin temor. Y yo reivindico el personaje de Andrés en ese sentido. Es una persona que pone todo su arte de conocimiento y formación para luchar sin temor por sus principios. Y luchar sin temor por sus principios es mucho, es muchísimo. Para terminar esto, y luego le daría la palabra a la doctora Silvia López, que compartió el laboratorio con Andrés, quiero leer dos parágrafos que he tomado, que estaba leyendo de la mañana. Uno propio de Andrés, en la época que se enfrentaba, hace año y medio atrás, un par de frases que reflejan un poquito su pensamiento, lo que hay a continuación de él, cuando en un reportaje plantea: creen que pueden ensuciar fácilmente 30 años de carrera. Son hipócritas. Si pagan las corporaciones que no tienen miedo. Saben que no pueden tapar el sol con la mano. Hay pruebas científicas y, sobre todo, hay centenares de pueblos que son la prueba viva de la emergencia sanitaria. En el marco de qué plantea esto Andrés, en el marco de la disputa con las corporaciones y en el marco de la disputa que sería planteada la propia colectividad científica. Y después resumí una parte, me pareció muy linda, un artículo publicado por Darío Aranda, que fue etapa de página 12, que dice lo siguiente: Andrés Carrasco optó por un camino alternativo, cuestionar el modelo de corporaciones y gobiernos y decidió caminar junto a campesinos, madres fumigadas y pueblos en lucha. No había asamblea en donde no se nombrara, no existe papers, revista científica, ni congreso académico que habilite a entrar donde él ingresó, a fuerza de compromiso con el pueblo. Andrés Carrasco ya tiene un lugar en la historia viva de los pueblos de lucha. Nada más. ¿Sí? Hola, buenos días. Gracias a los profesores, a los estudiantes, a los docentes por organizar este recordatorio a Andrés. Muchas de las cosas que dijo Jorge, son algunas de las cosas que yo pensaba resaltar también de su personalidad. También quisiera contar, yo a Andrés lo conocí en el año 1990. Piensen que pasé prácticamente la mitad de mi vida con él. Lo conocí en un seminario que traía todo su trabajo que había hecho en los años 80 sobre los genes Hox, que era un descubrimiento realmente muy importante que le dio de comer a toda la comunidad científica, ¿no? Revolucionario. Piensen que fue él el que halló el primer gen relacionado con el desarrollo embrionario de vertebrados. Y él aceptó como su primera becaria, su primera tesista, y desde entonces formé parte del grupo del laboratorio, así que prácticamente fui como un miembro fundador. Y no es fácil ahora procesar la ausencia de Andrés, ¿no? Toda esa herencia que deja. Y a pesar de que cuando dejas cosas en la vida, a veces es un poco azaroso, ¿no? Tener la suerte de encontrarse con una pregunta importante,
y hacer un descubrimiento así tan trascendente como fue de los genes Hox en los años 80, no se daba muchas veces en la vida. Sin embargo, yo creo que eso fue científicamente un descubrimiento muy importante, pero me parece que Andrés en los últimos años pensaba que la trascendencia pasaba más por otro lado. Y justamente se encontró con el problema de los pueblos fumigados. Y Andrés se preparó toda su vida para estas cosas, porque tuvo cargos de gestión, siempre estuvo preocupado por la transferencia de los conocimientos científicos, su compromiso con la sociedad. Y cuando se encontró con esto, yo creo que en el fondo de su corazón, más allá del orgullo que podía tener por su descubrimiento en los años 80, creo que esto lo movilizó mucho más. Y ahí puso toda su inteligencia, su coraje y su corazón y el cuerpo para comprometerse con esto, más allá de las consecuencias que después tuvo, digamos, porque gran parte de la comunidad científica le dio la espalda y bueno, y soportar también los intentos de desacreditación de un trabajo bien hecho, que creo que también lo soportó gracias a su sentido del humor. Y quisiera contar una anécdota así. Una semana antes de su muerte, el viernes anterior a su muerte, me pasé una tarde con Andrés en el hospital, en el sanatorio donde estaba internado. En ese momento llamó Luciana y Andrés me contó que estaba organizando una reunión de trabajo para el día siguiente, con no sé qué personas iban a ir con él, pero para discutir proyectos científicos. Y yo escuchaba a Luciana en el teléfono que decía, pero papá, no sé, como que protestaba. Cuando cortó, me dice, soy un provocador. Y por eso quiero recordar esto, porque Andrés, hasta el último momento de su vida, siguió pensando en estos términos, desafiando todo, desafiando incluso la muerte, y él estaba pensando en otras maneras de hacer ciencia, no solo desde el compromiso social, sino también desde los paradigmas filosóficos de la manera de pensar la ciencia. Esta ciencia reduccionista, esta ciencia ambiciosa, él prefería una ciencia modesta y comprometida, y no una ciencia de grandes pretensiones que no le resuelven ningún problema a nadie. Supongo que tendremos que transitar entre estas tentaciones de la ciencia pretenciosa y la ciencia modesta, y cada cual tendrá decisiones que tomar al respecto. Pero la impronta que es Andrés en esto es muy fuerte y es insoslayable. Y bueno, eso hoy en día que yo pienso, cada vez me pregunto muchas veces, bueno, piensen que hace un mes de su desaparición, que me encuentro cada rato pensando, bueno, y Andrés, ¿qué diría al respecto, no? Así que bueno, ha quedado como la voz de nuestras conciencias y bueno, le doy la palabra entonces ahora, no sé, a Ernesto, que, bueno, ayudante de la cátedra, que estuvo trabajando en el laboratorio y sigue desde hace un par de años. Porque, bueno, creo que el ejemplo que le dejan a los jóvenes, que son los que van a tener que lidiar con estos problemas de qué ciencia queremos, es insoslayable para ellos. Así que, ¿qué tal?
soy ayudante de la cátedra de embriología y también estuve con el laboratorio con Andrés desde hace bastante tiempo. Cuando yo lo único que puedo hacer es una referencia personal de mi experiencia con él, no puedo aportar mucho más, así que voy a ser breve para tampoco aburrir con algo que probablemente no le interese, digamos, a mucha gente. Cuando yo entro a la Facultad de Medicina, me despertó un entusiasmo bastante rápido la embriología, por la forma en la que se abordaba la materia, por el contenido en sí. Y Andrés en ese momento era jefe y él colaboró mucho a potenciar ese entusiasmo por la materia, de la forma en la que se presentaban ante los alumnos, ¿sí? para mostrar la materia, para recalcar por ahí la importancia de que la estudiemos, de que no la dejáramos de lado, hasta incluso la forma en la que abordaban los temas en los seminarios que daban. Un tiempo después, cuando yo dejé de ser alumno de la cátedra, me comunico con él para empezar a trabajar porque me interesó hacer investigación y él me recibió de muy buena manera y agradeciendo que un estudiante de medicina se interesara por hacer investigación. Yo creo que eso es lo que después, cuando empezamos a trabajar, me di cuenta que él antes que nada en el plano científico era un médico que hacía ciencia. Lo cual no es menor, porque creo que tanto lo dijo Silvia como Jorge en algún momento, el hecho del enfoque que uno plantea los propios problemas, las preguntas que se hace, muchas veces la mirada del médico puede quizás, o como decía él, aportar, digamos, algo más global y que el árbol no tape el bosque. Yo empecé a trabajar con él en el tema de los agrotóxicos y ahí tuve otra lección importante porque estábamos haciendo, sin darme cuenta al principio, una investigación de profunda importancia en la salud pública de este país y que cuestiona el modelo económico. Eso me parece que no es trivial tampoco. Y ahí creo que vuelvo al tema de lo que decía Silvia, desde dónde se hace ciencia y para quién. Yo creo que eso por ahí es lo más destacable. La forma en la que él hizo ciencia y desde el lugar en que la hizo para la Facultad de Medicina, para los estudiantes de medicina que por ahí lo pueden tomar como ejemplo, y para la comunidad. Y creo que eso se notó en todo este último tiempo. Los homenajes más resonantes no vinieron desde la academia, vinieron desde la gente, de las organizaciones sociales. Eso sería bueno que no se dejara de lado por parte de los que el día de mañana le pongan a un aula a profesor de trabajo, le pongan a cualquier, digamos, una forma de homenaje de empezar a ponerle nombres propios a las habitaciones. Lo último que quiero decir es que muchas veces se cuestiona la relación de la facultad o de la academia con la sociedad y como yo lo escuché muchas veces esto de cómo salir, cómo abrirse a la sociedad. Yo creo que está abierto, el circo social está muy penetrado dentro de la academia. Acá, no solo en la facultad, la parte de la politiquería, el circo ese que no deja nada, lo pueril se cuela rápidamente. Y es por la falta de pensamiento crítico, me parece. Y Andrés era un ejemplo de pensamiento crítico. Entonces yo espero que los estudiantes de medicina y la gente que los conozca, la forma de recoger la bandera sea tener un pensamiento crítico, adoptarlo, que no debe ser fácil para ninguno de nosotros. Pero me parece que es lo más importante de todo. Gracias. Mi nombre es Nicolás. Yo lamentablemente no tuve el privilegio de algunos de los que hablaron de trabajar con Andrés. Sí tuve la suerte, fue realmente suerte de que fue el primer docente que conocí el primer día de mi primera materia de la facultad. Fue mi primer contacto con la medicina, mi primer contacto con la universidad, y después también el azar de volver a encontrármelo
cuando fueron las manifestaciones por la minería contaminante de Famatina, que fue algo muy, muy lindo encontrármelo ahí inesperadamente en el obispo, me acuerdo que fue. Y obviamente no voy a poder aportar algunas cosas como las que contaba Jorge, las que contaba Silvia, tampoco les contaba Ernesto porque no lo conocí de ahí. Mi contacto con él quizás fue muy breve, de otro lugar, del lugar de alumno, voy a usar la palabra, porque en ese momento era quizás muy virgen en ciertas cosas académicas, científicas. Y quiero contar solamente una anécdota que me parece que, al menos de lo que yo lo conocí, lo pinta el cuerpo entero. Primero un comentario anecdótico. Me generó una ilusión, Andrés, que es la de que los profesores no dan clases en la facultad, excepto honrosas excepciones, casi todas de ellas aquí presentes, no es así, y él me indujo a creer ese error de alguna manera. Pero en nuestro primer día de embriología, él nos contaba, de alguna manera advirtiéndonos cosas que después creo que la mayoría vivimos, que pasan cosas que no deberían pasar, que pasan abusos de ciertas asimetrías lógicas por conocimiento, por situaciones, por posiciones dentro de la facultad, entre profesores y alumnos, entre profesores y docentes que no lo son, y mismo entre ayudantes, estudiantes y alumnos. Él nos dijo, no se olviden nunca que el poder lo tienen ustedes, que la base de todo esto son ustedes, y que cuando ustedes van a rendir un examen, ustedes le están prestando una porcioncita de ese poder al que los está evaluando. Ustedes tienen que saber cuánto, cómo, por qué, para qué, hasta dónde. Tienen que tenerlo claro eso antes y saber hacerlo valer. Me parece que eso, desde otro lugar, pero también lo pinta el cuerpo entero, lo pinta como docente. Para mí, en lo personal, 7 años después, lo sigo valorando mucho. Fue increíble, después con lo vivido, recordar que un profesor, mi primer día de clase, me dijo eso. Y después, yo en ese momento no lo sabía, saber no solamente sus logros científicos en otra época, sino cuando explotó todo esto del glifosato, de la minería contaminante y demás, conocerlo de ese otro lugar que, bueno, que ya lo estoy contando. Así que quería contar esa pequeña anécdota desde el lugar que me tocó conocerlo. Gracias. No pensaba hablar así de cosas, pero siempre es difícil, ¿no? Hablar de una persona, de lo excepcional, una persona puede ser breve, por más que parece que voy a hablar 3 horas, pero es difícil hablar de una persona, toda persona es excepcional y singular, y de alguna manera sí creo que Andrés expresaba mucha de esa singularidad y de esa excepcionalidad de manera muy peculiar. Yo solo voy a hacer una referencia para que me ubiquen el tipo de vínculo que tuve con Andrés. Además de la parte humana, tuve 3 instancias de vínculos diferentes en términos académicos y militantes. Por un lado, con el grupo Ciencia Entre Todos, que conformamos acá con gente de Adriana y Leticia, y que de alguna manera Andrés estaba siempre presente, que trabajamos en la parte educativa, en la parte de investigación, con el grupo de filosofía y la biología, de exactas y de filosofía y letras, con Andrés estábamos dirigiendo personas en común. Y con el grupo de reflexión rural, acá hay gente también, con el cual también articulamos. Pero Andrés, es que tenemos un vínculo académico y militante bastante estrecho, además de la parte humana que es irreductible, ¿no? Solo quiero comentar un aspecto que a mí siempre me impresionó de Andrés y que de alguna manera sirve como, o por lo menos en lo personal, me sirve como para pensar y vincular y pensarlo vivo, y que tiene que ver con cómo Andrés abordaba desde la praxis la relación entre ciencia y sociedad.
Y muchas veces me pasó algo, creo que de alguna manera los referentes actúan así, que uno podía teorizar y podía escribir en el papel y plantear una serie de cuestiones y pensar, bueno, hay que ir a los problemas sociales. El científico, el filósofo, el que sea, tiene que ir a los problemas sociales, tiene que ir directamente a ellos y no tratar de acomodar los problemas sociales a las pocas cosas que yo sé. También tengo que considerar a la ciencia como un discurso más entre tantos otros, y también sé que tengo que poner el cuerpo. Y siempre la sensación que esto lo podía decir y yo no lo podía decir. Y siento hoy que lo concreto y lo concreto de manera muy mal, muy defectuosa. O sea, y cada vez que lo veía Andrés, sí veía estos elementos. Y lo repito porque siempre me impactó verlo, cómo iba a los problemas sociales, cómo tomaba la ciencia como un discurso más y trabajaba junto con la gente, recuperando la voz de la gente y haciéndola hablar a la gente. Ernesto hizo alguna referencia en ese sentido también, y cómo ponía el cuerpo en el sentido pleno. Así que quería como simplemente marcar estas tres cosas que me impactaron, me impactan y sé que me van a seguir impactando. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero, hola, gracias a todos por estar acá. Tengo una pequeña confesión que hacer de antemano, que es nuestra idea en este grupo, que es abrirlo a todos los que están acá hoy presentes, digamos. Nos parece que una cosa que charlamos hace un rato ayer, de hecho, con Javier, es que es muy difícil tratar, nos planteamos esto, cómo se puede hacer para graficar algo de las distintas instancias, de lo que a veces se separa, que Andrés se lo separa en el profesor, se lo separa en el doctor, se lo separa en su investigación, como docente, como familia, como todo, digamos. Y en algún punto tratamos de llegar a todas esas cosas. Creo que hay un par de ideas de lo que dijeron hasta ahora que lo atraviesan completamente. Tanto el compromiso por un lado, pero hay algo que decía Silvia, que la anécdota que contaba, que me parece que es representativo de todo, digamos, cuando Andrés se reconoce a sí mismo como un provocador. Y creo que eso es una de las cosas que yo más rescato. Yo no dije quién soy, todo hecho, soy docente en la cátedra de embriología y estudiante en esa misma cátedra, donde también tuve la suerte de hacerlo como docente, después como jefe en mi primer turno de docencia, como compañero de docencia, trabajé muy brevemente en el laboratorio también. Y Andrés siempre tuvo eso, siempre, algunos lo ponían en términos de la molestia. Me parece que la molestia era lo más interesante de Andrés en eso, porque no te dejaba estar cómodo, en el lugar que estabas sin preguntarte un montón de cosas, sin preguntarte y sin cambiar actitudes frente a la práctica cotidiana. Podías estar de acuerdo o podías no estar de acuerdo, como dijo Jorge al principio, pero ante todo tenías que acomodarte después de esa molestia. Y eso es una de las cosas que yo más rescato del trabajo, el breve trabajo que tuve con él. Yo trabajé en los últimos 5 años y siempre fue eso. Las reuniones docentes eran fantásticas, en el sentido de las reuniones docentes que teníamos en la cátedra era una discusión eterna, era visceral, era muy fuerte lo que estaban haciendo. Terminaban los gritos muchas veces, todos terminaban los gritos sobre temas que pueden ir desde lo más académico hasta lo más práctico. Y yo creo que eso que muchas veces algunos por ahí confunden en destacarlo como negativo es uno de los aspectos más positivos que me quedó antes. Esa capacidad de generar esa polémica de cuando uno pensaba que estaba cómodo y finalmente llegó a un lugar más o menos aceptable de cómo trabajar, ahí estaba la lista de cómo volver a pensar las cosas. Yo no creo que haya mucho más para agregar a todas las cosas que dijeron hasta ahora. En términos de su compromiso de trabajo como investigador en los últimos 5 años, yo creo que también estuvo en toda su carrera. Se hizo mucho más visible ahora con el trabajo, con el tema del glifosato, con el tema del modelo productivo en el agro, con los organismos genéticamente modificados. Pero ese compromiso yo creo que desde hace muchísimo tiempo lo tuvo, creo que siempre, como la verdad que no lo conozco desde hace más tiempo, pero por otras anécdotas que tuve la suerte de conocer por amigos de él,
me parece que siempre lo acompaña esa gran capacidad. Pero más allá de compartir estas pequeñas cosas, quiero invitar, si alguno lo desea, siento que esto es improvisado de alguna manera, si alguno desea decir algunas palabras más o comentar algo, más limitado, por favor. Gracias. Yo soy la coordinadora de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de Derechos Humanos. Es una confusión, de soberanía alimentaria, estamos juntos. Soberanía alimentaria de esta facultad que fue aprobada el año pasado por unanimidad por el Consejo Superior, y nosotros iniciamos la cátedra el año pasado. Hicimos un acto muy importante que le llamamos intercátedra, porque ya somos 8 en el territorio nacional, digamos, donde la presencia de Andrés y su palabra, sobre todo en esto que ustedes están diciendo, de su estatura como científico, de su honestidad profesional y sobre todo de este costado que es para nosotros lo más importante. ¿De qué lado de la pared te pones? ¿De este lado o del otro? Y él se puso del lado del pueblo y del pueblo que está en lucha y del pueblo que está sufriendo, nada menos que desde este lugar cuestionando al poder económico y cuestionando el modelo de producción. Nosotros tuvimos la suerte y la despedida fue realmente de Andrés cuando hicimos precisamente el 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, en esta misma aula, ante 600 personas que nos desbordaron, hizo que la facultad nos tuviera que dar el aula magna porque nos quedábamos más. Y allí fue su último discurso y su última intervención. Fue el 7 de abril, un mes después, había fallecido. Y el mensaje de lo que importa. ¿Para qué sirve el científico? ¿Cuál es la responsabilidad del profesional? ¿Cuáles son los principios éticos y de qué lado y al servicio de quién debe estar la ciencia? Por eso, cuando iniciamos este año el ciclo lectivo, que lo hicimos acá el 6 de mayo, se inició con el homenaje a Andrés. Posiblemente me voy a quedar seguro, pero que a 300 personas en esta sala aplaudirle a quien se logró el reconocimiento de joven y que sus propios colegialidad de España, creo que es el mejor reconocimiento que puede haber recibido Andrés. Pero por otro lado, la cátedra socioambiental de la que participaba en la Facultad de Medicina de Rosario está proponiendo que el 16 de junio, día del cumpleaños de Andrés, sea declarado como Día de la Ciencia Viva. La Facultad de Rosario ya lo ha determinado así. Por otro lado, nosotros lo estamos presentando en la Cámara de Diputados para que se acepte de la misma manera. Y los invitamos y les pedimos a ustedes de que también hagamos el mismo esfuerzo, que los científicos dignos son los que realmente están al servicio del país, del pueblo y de la ciencia. Si alguno más va a querer decir algunas palabras hoy, ¿no? Entonces, ante todo, muchas gracias a todos por estar acá. La verdad que uno de los grandes miedos que teníamos era ver cómo íbamos a estar recibiendo en general y ver tantas caras conocidas, además acá es algo muy lindo. Pero eso, nos parecía importante poder reivindicar en este lugar, en la Facultad de Medicina, que así como mencionábamos hace un rato, la comunidad científica le da la espalda. En muchos momentos la propia Facultad de Medicina le dio la espalda, sobre todo en varios seminarios que trataron, le sacaron las aulas, nos corrieron por distintos lugares. Nos parece que es importantísimo que lo reivindiquemos los que estamos acá, tenemos un compañero de docencia, de investigación, familia, conocidos, todo lo que estuvimos en contacto con él. Así que muchísimas gracias.